Hasta aquí hemos visto cuál es el marco conceptual óptimo para el desarrollo de estrategias de trading. Ha llegado pues el momento de dar un paso más allá, obteniendo una visión general del proceso de creación y desarrollo de sistemas de trading. Comencemos estudiando las diferentes etapas o fases que caracterizan una investigación, desde que se tiene la idea inicial que dará lugar al nacimiento de un sistema, hasta que finalmente se gestiona con dicho sistema una vez terminado y testeado adecuadamente. Todo sistema de trading comienza siempre con una idea que será la base o corazón del sistema. Con esta en nuestra cabeza, el siguiente paso consiste en escribirla en pseudocódigo. Se entiende por pseudocódigo algo intermedio entre nuestro lenguaje humano y el lenguaje en el cual después programaremos la idea. Por regla general, el pseudocódigo suele parecerse bastante al posterior código de programación, aunque sin usar ninguna instrucción de programación y empleando nuestro propio lenguaje humano, como veremos en breve en un ejemplo. La finalidad del pseudocódigo es la de facilitarnos la tarea de programación del código, dado que a veces resulta más fácil programar el código de un programa habiéndose hecho previamente un esquema de lo que se quiere programar. Pues bien, el pseudocódigo es el que en cierto modo desempeña el papel de dicho esquema. No obstante, los programadores más experimentados suelen programar directamente el código sin haber escrito previamente el pseudocódigo, aunque incluso los más avanzados en ocasiones se ven obligados a escribir antes el pseudocódigo si el código de programación resulta algo difícil o complejo. Una vez escrito el pseudocódigo, pasaremos a traducirlo, o lo que es lo mismo, a escribir el código en el lenguaje de programación de nuestra plataforma, que en el caso de Visual Chart es el Visual Basic, en tanto que en otras plataformas como TradeStation o Multicharts es el Easy Language. Con el código ya programado, la siguiente fase consiste en chequear o testear el código de programación, comprobando a tal fin si dicho código se ajusta a la idea o, lo que es lo mismo, si el sistema programado hace lo que queríamos que hiciera. En esta fase nos aseguraremos de que cada regla del sistema se aplica correctamente, para lo cual analizaremos suficientes entradas y salidas de nuestro sistema que representen todas las posibilidades posibles de entradas y de salidas del sistema. En caso de que el sistema no se ajuste a lo que nosotros queríamos que hiciera, nos veremos obligados a revisar el código de programación, introduciendo los cambios pertinentes. Y una vez introducidos, volveremos a chequear el código de la manera mencionada. Solo cuando hayamos logrado que el sistema programado en su código de programación se ajuste a lo que deseábamos programar, pasaremos a la siguiente etapa del proceso, en la que realizaremos un test in sample, seguido a continuación de su correspondiente test out of sample. De hacer bien esta etapa depende fundamentalmente el éxito de nuestro sistema en la gestión, dado que es en esta etapa en la que se deciden generalmente los valores de los parámetros matemáticos del sistema, aparte de servir para determinar si un sistema tiene posibilidades de generar rentabilidad en tiempo real. Si el sistema no supera con éxito esta etapa, cambiaremos a continuación de mercado y o de time frame. Y a continuación, volveremos a realizar un testing sample, seguido nuevamente de su correspondiente test out of sample. Si de nuevo no se supera con éxito esta prueba, volveremos a cambiar de mercado y o de time frame, repitiendo de nuevo este proceso continuamente hasta haber probado sin éxito en suficientes mercados y time frames, en cuyo caso el sistema lo echaremos
a la papelera. Situación esta, por cierto, que suele darse demasiado a menudo, exactamente en la mayor parte de los casos. Es por ello que no debemos tomarnos esto como motivo de frustración, debiendo aceptar que sea esto el pan nuestro de cada día en la creación de sistemas. Si por el contrario se supera en algún momento la prueba de in-sample y out-of-sample, pasaremos a la siguiente etapa en el desarrollo de un sistema, su mejora o perfeccionamiento con filtros, ajustes, modificaciones, etc. Esta fase del proceso es optativa, aunque recomendable. No obstante, a lo largo de la vida de un sistema, siempre hay que hacer un seguimiento continuo de él, por lo que en cualquier momento podemos pasar a mejorarlo. Si tras estudiar más detenidamente nuestro sistema, finalmente se nos ocurre alguna posible mejora, dado que esta no es otra cosa que una idea, repetiremos todo el proceso explicado desde que se tiene una idea y se pasa a continuación a escribir el pseudocódigo, hasta que finalmente llegamos a la fase del testing sample y out of sample, que determinará si realmente dicha modificación del sistema funciona o no. Si funciona, nos quedaremos con esta versión mejorada. En caso contrario, nos quedaremos con la versión original. Una vez mejorado el sistema, o si simplemente hemos dejado su mejora para más adelante, o bien ya nos hemos cansado de dedicarle tiempo a este tema sin éxito, pasaremos a la siguiente etapa del proceso de desarrollo de un sistema, la aplicación del método de Monte Carlo. Con el método de Monte Carlo nos formaremos una mejor idea de qué es lo que podemos esperar del sistema en tiempo real si el mercado no cambia de comportamiento estadístico, pero sobre todo, esta etapa servirá para tener una idea más realista del riesgo del sistema. Dependiendo del nivel de exigencia nuestro en cuanto a riesgo que estamos dispuestos a asumir, entre otras cuestiones, se considerará que se ha superado o no el test de Monte Carlo. De no haberlo hecho, el sistema irá a la papelera. Aunque si solo nos ha fallado Monte Carlo, es muy probable que intentando mejorar el sistema repitiendo todo el proceso, la mejora sí supere con éxito Monte Carlo. Si el sistema ha pasado con éxito esta prueba, pasaremos a la siguiente etapa, la realización de un seguimiento del sistema en tiempo real. Una vez seguido el sistema el suficiente tiempo como para asegurarse de que todo está en orden, lo incorporaremos a nuestra cartera dándole un determinado peso dentro de esta, para lo cual se empleará el criterio que se considere conveniente. Y con la cartera ya terminada, podremos por fin usarlo en nuestra gestión con el peso que le hayamos conferido dentro de la cartera. Hasta aquí hemos visto todo el proceso que conlleva la creación y desarrollo de un sistema. Veamos ahora con un ejemplo cómo se lleva a cabo dicho proceso, para lo cual comenzaremos partiendo de la idea inicial en la que se basará el sistema de nuestro ejemplo. Aunque en la segunda parte del curso estudiaremos las directrices a seguir con objeto de crear cada uno de los tipos de sistemas que hemos visto, no está de más que aprovechemos este punto para exponer qué hacer cuando dichas directrices no basten para que creemos un sistema. De hecho, en más de una ocasión es posible que deseemos crear un sistema y que no se nos ocurra absolutamente nada. Por lo que para estos casos podemos seguir el siguiente procedimiento, el cual nos podrá conducir a alguna nueva idea a probar. En primer lugar, escogeremos un mercado en el que centraremos nuestra investigación, como en nuestro ejemplo, el DAX alemán.
En este punto, es conveniente que escojamos un mercado líquido, pues un mercado que no lo sea, como por ejemplo el IBEX, requerirá un mayor slipaje, el cual, por ser demasiado grande, impedirá que el sistema pueda funcionar en tiempo real. El slipaje no es otra cosa que la diferencia promedio entre el valor teórico de las compras y ventas de un sistema y el valor real al cual se ejecutan. Esta cantidad numérica se descuenta en nuestras estadísticas de los beneficios y pérdidas de cada operación, haciéndolas peores. De este modo, y si el slipaje es lo suficientemente realista, se rinde cuenta del hecho de que el precio real al cual se ejecutan las órdenes tiende a ser peor que el teórico, incluso aunque nuestro sistema use órdenes limitadas y de stop, que son las que menor slipaje generan. No cometa jamás el error de no poner slipaje a su sistema o de ponerlo demasiado pequeño, porque incluso aunque no use órdenes a mercado, que son las que requieren mayor slipaje, su sistema siempre tendrá slipaje. En los mercados líquidos, un slipaje razonable será el valor del mínimo tick del mercado, o lo que es equivalente del mínimo movimiento del mercado, que en el ejemplo del DAX es de 0,5 puntos, o lo que es lo mismo, 12,5 euros. Por supuesto, en muchos mercados líquidos es posible que este valor resulte algo grande, pero si aún así funciona el sistema, entonces, si aparte de funcionar pasa todas y cada una de las pruebas a las que lo sometemos, sus resultados reales serán mejores que nuestra estadística, lo cual evidentemente es aún mejor. Así pues, no tenga miedo a pasarse con el slipaje, porque si el sistema aguanta con un slipaje mayor, ello será una buena señal. Si a pesar de nuestro consejo de evitar mercados poco líquidos, usted se decide a usarlos, en estos es conveniente trabajar en barras diarias para forzar al sistema a no hacer demasiadas operaciones por año. En caso contrario, la erosión del slipaje sobre las operaciones del sistema en nuestra estadística puede ser tan grande que nuestro sistema no funcione en el mundo real. En estos mercados, el slipaje será mayor que el movimiento mínimo del mercado, es decir, que el mínimo tick al cual se mueve el mercado. Por ejemplo, en el IBEX, un slipaje que parece ir bien en algunos sistemas es de 1,3 puntos, que es más del punto que como mínimo se puede mover el IBEX. No obstante, su valor va a depender no sólo de la liquidez del mercado, sino también del tipo de órdenes usadas, por lo que durante el seguimiento que siempre se debe hacer sobre cada sistema, uno de los aspectos a estudiar es si el slipaje que le hemos puesto a nuestro sistema es razonable, pues si las estadísticas son peores que los resultados reales, habrá que darle un valor más alto al slipaje. Al fin y al cabo, mejor pasarnos que no llegar. Continuando con nuestra explicación, una vez escogido un mercado en el cual centrar nuestra investigación, escogeremos seguidamente un timing o periodo de la barra, que en nuestro caso será, en nuestro ejemplo, de 30 minutos. Y finalmente, insertaremos en el gráfico algún indicador o combinación simple de indicadores para a continuación jugar con sus parámetros a fin de detectar a ojo con dicho indicador o indicadores algún patrón en el mercado. Con el fin de desarrollar una estrategia con el menor número de parámetros, si hacemos esto con un solo indicador, mejor que mejor. Incluso una vez detectado algún patrón por este procedimiento, podemos añadir posteriormente otro indicador al gráfico
y jugar con los parámetros de este nuevo indicador hasta detectar algo que nos sirva para mejorar la idea con el primer indicador, cuyos parámetros generalmente en estos casos dejaremos fijos. Respecto al indicador o indicadores, puede valer cualquiera, aunque quizás resulte más fácil detectar algún patrón con los indicadores y osciladores más famosos. Siguiendo este procedimiento, se llega, como vamos a ver a continuación, a una idea nueva para crear un sistema. Veamos ahora un ejemplo. En nuestro ejemplo, hemos escogido, como ya hemos mencionado, el futuro del DAX alemán, pero hemos querido aplicar sobre el gráfico un pequeño truco que complementará a la idea final. Hemos decidido recortar el horario del DAX de 9 a 5:30 de la tarde. Eso quiere decir que en nuestro gráfico solo aparecerán cotizaciones de dicha franja horaria. No importa si el DAX abre, por ejemplo, a las 8 de la mañana, porque debido a este recorte, nuestro sistema, y en particular el indicador en el que se basa, ignorará lo que hace el mercado antes de las 9 de la mañana y después de las 5:30 de la tarde. ¿Y por qué hacemos esto? Insistimos en que esto no es necesario, pero lo hacemos solamente porque el horario de cotización de los índices europeos, y en particular del índice DAX, es precisamente el del histórico recortado, esto es, de 9 a 5:30. Ello nos hace sospechar que, puesto que la mayor parte de operadores invierten en dicho horario, fuera de dicho horario el indicador puede generarnos señales falsas sobre la tendencia del mercado. De modo que para reducir el número de señales falsas que nos pueden engañar sobre dicha tendencia, optamos por calcular los valores del indicador solo en la franja horaria de los índices, a saber, de 9 a 5:30 en el DAX. Escogido el DAX como mercado, decidimos introducir en el gráfico unas bandas de Bollinger. Y a continuación, comenzamos a jugar con los dos parámetros de las bandas de Bollinger hasta que finalmente nos parece detectar un patrón o relación entre el mercado y el sistema. Muy particularmente, lo que observamos es que cuando la cotización rompe las bandas de Bollinger, parece iniciarse un movimiento tendencial que podríamos aprovechar. En la figura vemos, por ejemplo, que cuando el mercado rebasa al alza la banda superior de Bollinger, el mercado parece iniciar una tendencia alcista. Y cuando el mercado rebasa hacia abajo, viniendo desde arriba la banda inferior de Bollinger, se inicia una tendencia bajista. Esto, evidentemente, se debe confirmar a ojo con otros periodos históricos escogidos al azar, pues también cabe la posibilidad de que lo que vemos en la figura sea un simple accidente o casualidad estadística. Pues bien, ya tenemos pues nuestra idea, por lo que ya estamos en condiciones de pasar a la siguiente fase, la escritura de la idea en pseudocódigo. Pero hagamos antes un breve paréntesis. Siempre que tengamos una idea, es conveniente probarla en primer lugar a ojo, cosa que en nuestro ejemplo ya hemos hecho por el procedimiento que hemos descrito. ¿Por qué es conveniente estudiarla antes a ojo en lugar de programarla y por consiguiente en lugar de dejar que sea el ordenador el que nos muestre si la idea funciona o no? En primer lugar, porque si la idea no merece la pena, nos ahorraremos su implementación, optimización, test out of sample, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque probarla a ojo nos permite detectar defectos en nuestra idea inicial,
los cuales pueden sugerirnos incluso posibles mejoras en esta. Pasemos ahora sí a ver cómo sería el pseudocódigo del sistema que estamos creando, basándonos en esta idea que se nos acaba de ocurrir jugando con las bandas de Bollinger. Recordemos que el pseudocódigo no es más que algo intermedio entre nuestro lenguaje humano y el de programación. Sin perder de vista esto, para entrar en el mercado, el pseudocódigo tendría el siguiente aspecto. Es decir, que escribiríamos que para entrar dentro del mercado, si estamos fuera del mercado y el máximo de la barra actual es mayor que la banda superior de Bollinger, entonces compramos un contrato al cierre de esta barra. Y si estamos fuera del mercado y el mínimo de la barra actual es menor que la banda inferior de Bollinger, entonces vendemos un contrato al cierre de esta barra. Para invertir la posición, esto es, para posicionarse cortos tras estar largos o largos tras estar cortos, escribiríamos lo siguiente. Si estamos largos y el máximo de la barra actual es mayor que la banda superior de Bollinger, entonces compramos un contrato al cierre de esta barra. Y si estamos cortos y el mínimo de la barra actual es menor que la banda inferior de Bollinger, entonces vendemos un contrato al cierre de la barra. Para salir del mercado por stop loss, en nuestro pseudocódigo lo que veríamos es algo como esto. Si estamos largos, entonces salimos de la posición larga de un contrato por stop en la barra siguiente al precio igual al precio de entrada menos el stop loss. Y si estamos cortos, entonces salimos de cortos de un contrato por stop en la barra siguiente al precio de entrada más stop loss. Puesto que la finalidad última es que el pseudocódigo se parezca lo máximo posible al lenguaje de programación sin usar dicho lenguaje, vamos a condensar un poco más el pseudocódigo, haciendo que tenga un aspecto más parecido al del código que luego programaremos. Y para ello nos fijaremos en que para posicionarnos largos, lo único que diferencia las instrucciones de entrada en el mercado de las instrucciones de inversión de posición son esto y esto. Y para posicionarnos cortos, esto y esto. Por lo que podemos condensar todo esto del siguiente modo. Para entrar o invertir la posición, diremos que si estamos fuera del mercado o largos, y el máximo de la barra actual es mayor que la banda superior de Bollinger, entonces compramos un contrato al cierre de esta barra. Y si estamos fuera del mercado cortos, y el mínimo de la barra actual es menor que la banda inferior de Bollinger, entonces vendemos un contrato al cierre de la barra. La parte del pseudocódigo para salir por stop loss la dejamos igual, por lo que tras estos cambios pasaremos a la siguiente fase traduciendo el pseudocódigo al lenguaje de programación de nuestra plataforma, que en nuestro caso será
en Visual Basic para Visual Chart. El aspecto que presenta el código es este. Vemos que el sistema presenta 4 parámetros optimizables: periodo bebé, coeficiente bebé, origen datos y stop loss. En realidad 3, pues origen datos es solo el tipo de precio en el que nos fijamos para calcular las bandas de Bollinger, las cuales pueden calcularse con los máximos, los mínimos, las aperturas o los cierres de cada barra. En nuestro caso, hemos escogido trabajar con los cierres. La entrada o inversión de posición aparece escrita en el código aquí, en tanto que la parte del stop loss fijo que usaremos aparece en cambio aquí. De los 3 parámetros que usa el sistema, periodo bebé representa el primer parámetro de las bandas de Bollinger, el periodo de la media móvil simple que usaremos para construir las bandas. Coeficiente bebé representa el segundo parámetro, a saber, el número de desviaciones estándar del indicador. Y stop loss representa el stop loss en puntos que aplicaremos a nuestras posiciones largas y cortas. Si por ejemplo este valiera 50 y entrásemos largos en 100, saldríamos de la posición larga por stop loss a un precio de 50 puntos, esto es, de 100 menos 50 puntos. Y si entrásemos cortos en 100, saldríamos por stop loss de la posición corta a un precio de 150, o lo que es lo mismo, de 100 más 50 puntos. Es muy importante no olvidarse jamás de introducir un stop loss en nuestro sistema, pues en caso contrario no cortaremos las pérdidas en caso de habernos equivocado en nuestra posición, pudiendo perderla de Dios. Además, es conveniente que, a diferencia de este ejemplo, se use un stop loss dinámico o variable dependiente de la volatilidad, pues si el stop loss es siempre el mismo, como es el caso del ejemplo, si el mercado es muy volátil, un stop loss demasiado pequeño se tocaría enseguida, no dejando que el mercado se dé la vuelta después de ir en nuestra contra. Y si es demasiado grande, estaremos dejando que el mercado, después de estar haciendo que provisionalmente perdamos dinero, se dé la vuelta y acabemos ganando dinero sin que se nos haya sacado del mercado por tocar el stop loss. Ahora bien, puesto que es demasiado grande, cuando el mercado decida no darse la vuelta y sea cierto que nos hemos equivocado en nuestra posición, perderemos la de Dios nuevamente, no siendo capaces de compensar las excesivas pérdidas con las ganancias. Una pregunta que en ocasiones me han hecho es si un stop porcentual fijo, en lugar de por puntos como en el ejemplo, puede ser un buen stop loss. La respuesta es que no, y la explicación es muy sencilla. Imagínese que el mercado está cotizando en 100.000 euros y que su stop loss porcentual es de un 1%. En tal caso, eso quiere decir que en caso de perder entrando en 100.000, perderá 1.000 euros. Si con el tiempo el mercado sube y sube hasta cotizar 1.000.000 de euros y usted entra a este precio, un 1% de pérdida en caso de perder ya no serán 1.000 euros, sino 10.000. Pero si la volatilidad cotizando el mercado a 1.000.000 de euros es bastante menor que cotizando a 100.000, estará usando un stop loss demasiado grande,
Y por la explicación que hemos dado hace un momento, dicho stop loss nos hará tener excesivas pérdidas en menor volatilidad que no compensarán bien nuestras ganancias. Sin embargo, si usted hubiera usado un stop loss pendiente de la volatilidad, su stop loss cuando el mercado cotizaba a 1.000.000 de euros, pero en baja volatilidad, sería mucho menor, por lo que sus pérdidas serían más pequeñas y por tanto sería capaz de compensarlas con sus ganancias. Como ve, siempre hay que tratar de usar un stop loss dependiente de la volatilidad y por tanto de lo volátil o variable que sean los precios. En la tercera y última parte del curso nos cansaremos de ver ejemplos de sistemas con stop losses dependientes de la volatilidad, pero sea cual sea el que usted decida usar, el punto importante es que el valor del stop loss sea proporcional a la volatilidad del mercado, la cual usted podrá medir de muy diversas maneras. El punto importante, pues, en todo este asunto del stop loss es que nuestro stop loss no sea ni demasiado grande, porque perderíamos la de Dios, ni tampoco demasiado pequeño, porque aunque perdamos mucho menos, se nos sacará de la posición demasiado pronto sin haber dado la oportunidad al mercado de convertir una posición temporalmente perdedora en ganadora. Y para encontrar este equilibrio entre un stop loss demasiado grande y otro demasiado pequeño, es necesario tener en cuenta la volatilidad del mercado, esto es, si el mercado tiene tendencia a moverse mucho o poco, para adaptar el tamaño del stop de pérdidas a esto. Ya tenemos nuestro código programado, ¿pero hace lo que queríamos que hiciera? A esta pregunta pretende responder la siguiente fase del proceso, en la cual chequearemos el código de programación. Cuando escribimos el pseudocódigo por primera vez, vimos que existían 4 maneras distintas de posicionarse en el mercado, según estuviéramos dentro o fuera de él y según quisiéramos entrar largos o cortos. Al mismo tiempo, vimos que había un stop loss para las posiciones largas y otro para las cortas. Por tanto, y a la hora de chequear si lo programado hace lo que tiene que hacer, debemos asegurarnos, mirando diferentes entradas y salidas de nuestro sistema, que en todos estos casos sin excepción, nuestro código actúa bien, haciendo lo que se espera de él. Nuestro chequeo tiene que cubrir toda la casuística posible que pueda darse, por lo que no podemos dejarnos ningún caso nos guste o no, y por muy pesado que nos resulte o no este chequeo. No valen excusas, pues le puedo asegurar que hasta el mejor programador se puede haber equivocado al programar el sistema, incluso en algún número de una fórmula matemática que use el sistema. Así pues, debe comprobar todos estos casos con las entradas y salidas del sistema en diferentes periodos que puede escoger al azar. Guíese por el sentido común a la hora de hacer este chequeo, y en cuanto se asegure de que el sistema hace exactamente lo que tiene que hacer, pase sin más dilación a la siguiente etapa del proceso de desarrollo de un sistema. Veamos en nuestro caso si el sistema está bien programado y se ajusta a nuestra idea inicial, reflejada también en el pseudocódigo. Comencemos con la primera entrada larga que vemos a la izquierda de la figura. Aquí vemos que estábamos posicionados en el mercado, probablemente cortos, no lo podemos ver aquí, y que después de que el máximo de la barra superara la banda superior de Bollinger, hemos entrado largos en el cierre de la barra. Pero vemos que finalmente salimos por stop loss y que posteriormente, precisamente porque el mínimo de la barra está por debajo de la banda inferior de Bollinger, entramos cortos en el cierre de la barra. Sin embargo, finalmente salimos por stop loss y una vez fuera del mercado volvemos a entrar cortos
porque el mínimo de la barra está por debajo de la banda inferior de Bollinger. Obtenemos beneficios tras invertir la posición, como vemos aquí. En este caso, y después de estar cortos, nos hemos posicionado largos porque el máximo de la barra ha superado la banda superior de Bollinger, entrando largos, como acabamos de mencionar, en el cierre de la barra. Sin embargo, salimos por stop loss de la posición larga aquí y nos quedamos fuera del mercado. Pero nuevamente, y estando fuera del mercado, entramos largos en el cierre de la barra porque el máximo de la barra está por encima de la banda superior de Bollinger. Nuevamente volvemos a ver que salimos por stop loss en esta barra, en la cual, y tras estar fuera del mercado, entramos cortos en el cierre de la barra, porque aunque no se aprecie bien en la figura, por muy poco el mínimo de la barra ha rebasado hacia abajo la banda inferior de Bollinger. Y después de estar cortos, volvemos a invertir la posición, posicionándonos largos, tras comprobar que el máximo de la barra supera al alza la banda superior de Bollinger, entrando largos en el cierre de la barra. En principio, con todas estas entradas, hemos visto todos los casos salvo la inversión de la posición a cortos estando largos, por lo que seguiríamos chequeando el código con otros periodos del histórico hasta completar este último caso. Y hecho esto, pasaremos por fin a la gran prueba de fuego de todo el proceso de investigación y desarrollo de sistemas de trading, a saber, los tests in sample y out of sample. En esta fase se determina en primer lugar la bondad de un sistema, respondiéndose a cuestiones como si hubiera podido funcionar en el pasado o como qué puede esperarse del sistema en tiempo real, al menos mientras el mercado se comporte de modo similar e incluso a veces cambiando su comportamiento. En segundo lugar, determinamos en esta fase los valores óptimos de los parámetros de nuestro sistema a fin de obtener rentabilidad en tiempo real de modo sostenido y con una curva de rentabilidad lo más robusta y estable. Dado que nuestro objetivo ahora es el de tener una visión general de todo el proceso de creación y desarrollo de un sistema, y que por otro lado, esta etapa del proceso requiere un capítulo entero aparte y profundo, dejaremos para la segunda parte de nuestro curso el profundizar en este tema. Si bien nos quedaremos solo con la idea de que aplicando esta etapa del modo más sencillo posible y después de estudiar dos posibles candidatos como parámetros de nuestro sistema, se ha optado finalmente por estos parámetros. Periodo BB igual a 59, coeficiente BB igual a 0,7 y stop loss igual a 19 puntos, habiendo pasado con éxito el sistema esta fase del proceso, aunque sin obtener resultados excelentes. En la segunda parte del curso estudiaremos más de una manera de aplicar los tests in sample y out of sample, y comentaremos las principales ventajas e inconvenientes de cada una de estas maneras, especialmente de una que suele gustarle mucho a mucha gente, pero que puede resultar según circunstancias poco recomendable, aunque no sea así siempre.
Aunque en el ejemplo que estamos analizando el sistema haya superado con éxito la fase del testing sample y el test out of sample, en el supuesto de no haberlo hecho, hubiéramos cambiado de time frame y o de mercado, volviendo a repetir los testing sample y out of sample. Por ejemplo, hubiéramos cambiado el mercado del futuro del Eurostoxx en el mismo time frame, esto es, en barras de 30 minutos. Si en este nuevo mercado con el mismo time frame no se superase con éxito los testing sample y out of sample, volveríamos a cambiar de mercado nuevamente, repitiendo este proceso indefinidamente hasta cansarnos de no tener éxito en nuestras pruebas. Justo entonces, repetiríamos todo este proceso, pero esta vez en diferentes timeframes. Por ejemplo, estudiaríamos nuestro sistema en el DAX en barras de 15, de 60 y de 120 minutos, algo que no habíamos hecho hasta el momento. Y si aún no se hubiese tenido suerte, probaríamos con lo mismo pero en el Eurostoxx, y así sucesivamente con otros mercados hasta haber abarcado cierta diversidad de timeframes y mercados, de renta variable, renta fija, de divisas y de commodities, intentando evitar, a ser posible, mercados poco líquidos como por ejemplo el IBEX, aunque sean muy volátiles y ofrezcan buenas oportunidades de trading. Si tras cambiar suficientes veces de mercados y de time frames se sigue sin superar con éxito la fase del testing sample y out of sample, sencillamente descartaremos el sistema enviándolo a la papelera. Situación esta que nuevamente recordamos que se da con más frecuencia de lo que uno espera y desea. De ahí que no debamos desanimarnos jamás. Respecto a la cuestión acerca de en qué mercados probar suerte, ciertamente la respuesta es que en los que deseemos. Aunque si el sistema ha sido creado específicamente para, por ejemplo, renta variable, es posible que funcione mejor en esta clase de mercados. No obstante, nos podemos llevar una grata sorpresa en otro tipo de mercados, como por ejemplo en los de commodities líquidos, que por su mayor volatilidad suelen ofrecer excelentes oportunidades de trading. Así pues, nunca hay que descartar ningún mercado, aunque quizás debamos utilizar también nuestra intuición para intentar hacer una criba entre mercados cuando no podamos abarcar tantos por escasez de tiempo y de medios. En lo que respecta al time frame, también podemos escoger el que deseemos, si bien debemos tener presente que si por ejemplo trabajamos en barras de 120 minutos, estaremos renunciando en principio a ineficiencias que duran menos de 120 minutos, aunque a cambio de reducir el ruido de mercado, por lo que identificaremos mejor las tendencias. Si en cambio probásemos suerte en barras de 15 minutos con el fin de tener acceso a ineficiencias de duración inferior a los 120 minutos, el precio que pagaremos en cambio es el de aumentar el ruido de mercado, por lo que el mercado engañará al sistema en principio más a menudo. Lo cierto es que en referencia a esta cuestión del time frame, cada uno tiene sus barras favoritas en las que prefiere probar un sistema. En mi caso particular, son las barras de 30 y de 120 minutos, aunque también me atraen las barras de 15 minutos, habiendo probado incluso en barras de 60 minutos, todas ellas barras en las que he solido obtener más fácilmente mejores resultados. No obstante, también he llegado a trabajar incluso en barras de 5 y de menos minutos, aunque por ralentizar bastante más las tareas del ordenador, debo reconocer que siempre me han atraído menos. Si en algún mercado time frame el sistema ha superado exitosamente los testing sample y out of sample, pasaremos a la fase de perfeccionamiento del sistema. Como ya comentamos en su momento, esta fase de todo el proceso es optativa, aunque se recomienda realizarla. No obstante, a lo largo de la vida de un sistema siempre podemos perfeccionarlo o mejorarlo. De ahí que resulte optativa esta fase. Suponiendo que se nos ocurra alguna mejora, se repetirá todo el proceso desde que se tiene una idea hasta que finalmente se llega a la fase del testing sample y del test out of sample,
que es la que determinará si realmente nuestra modificación funciona o no. En caso de funcionar, nos quedaremos con esta versión mejorada, en tanto que en caso contrario, nos quedaremos con la versión original. Y a continuación, pasaremos a la siguiente fase. A la hora de perfeccionar un sistema, es recomendable comparar la curva de rentabilidad con el mercado, con los indicadores del sistema y con sus señales de compraventa. De este modo, resultará más fácil dar respuesta a cuestiones como en qué tipo de comportamientos del mercado falla el sistema, o bien si lo hace casi siempre igual de mal en dichos periodos o solo a veces, y cuál puede ser la causa. Hacer esta comparación con la curva de rentabilidad dará respuesta también a la cuestión acerca de si observamos o no algún patrón que se repita cuando haya pérdidas, y si pueden relacionarse o no estas con el mercado o incluso con los indicadores o señales del sistema. Otro de los aspectos recomendables a la hora de mejorar el sistema pasa por no olvidar que cualquier modificación del sistema con objeto de perfeccionarlo o mejorarlo obliga a repetir todo el proceso de investigación nuevamente, nos guste o no. Asimismo, a la hora de intentar detectar defectos o fallas en el sistema que nos permitan perfeccionarlo o mejorarlo, deberemos evitar la tentación de usar los datos históricos más actuales. Dichos datos deben reservarse para una prueba de out of sample. En caso contrario, nos expondremos al enemigo público número uno de los sistemas, el overfitting, sobreajuste o sobreoptimización. Por otro lado, analizar algunas entradas fuera del horario de mercado y sobre todo en tiempo real sugiere muchas veces maneras nuevas de mejorar un sistema, incluso cuando no lo necesita, por no hacerlo nada mal. Es importante hacer notar que no debe confundirse una mejora con una variante. Para que sea una mejora, bajo las mismas condiciones de mercado, el sistema modificado debe tener tendencia a hacerlo mejor, aunque no lo haga siempre. Si no es así, y si solo se han mejorado unas cuantas entradas y salidas individuales, o si apenas hay diferencias en cuanto a rentabilidad y riesgo entre la versión mejorada y la original, entonces lo que habremos desarrollado habrá sido en realidad una variante, que por supuesto también será válida, solo que no será una mejora. Veamos a continuación un ejemplo de cómo aplicar estas reglas con nuestro sistema de bandas de Bollinger. En la presente figura hemos añadido en rojo y abajo del todo la curva de rentabilidad del sistema justo debajo del gráfico del mercado. Al comparar a continuación esta con el mercado, una de las primeras cosas que apreciamos es que cuanto menos errática y más clara resulta la tendencia, mejor lo hace el sistema. En efecto, pues aquí puede verse que al caer con fuerza y claridad el mercado tras los atentados del 11S, el sistema genera bastante rentabilidad sin ningún problema. Sin embargo, algún defecto del sistema debe ser responsable de que en un periodo tan claramente tendencial como este, se generen pérdidas incomprensiblemente. La ampliación de esta zona para su estudio posterior podrá dilucidar con más detalle este asunto. Una de las cosas que más debe llamarnos la atención es el por qué ni se gana ni se pierde en este periodo bajista. Tal vez porque se alternen las caídas
con los periodos laterales como este o como este? Finalmente, observamos que en baja volatilidad el sistema genera rentabilidad, aunque con mayores dificultades. Quizás pueda mejorarse algo el comportamiento del sistema en baja volatilidad, algo que solo averiguaremos estudiándolo. En este punto es necesario aclarar que sabemos que este periodo que estamos señalando es de baja volatilidad porque conocemos de antemano la volatilidad del mercado. Y sabemos que desde el 2003 a varios años hacia adelante la volatilidad del mercado ha estado en mínimos. Sin embargo, si no lo supiéramos, añadiríamos debajo de la curva de rentabilidad un indicador de volatilidad, como por ejemplo el VDAX en los mercados europeos como el DAX o el VIX en los mercados americanos de renta variable. Ampliemos a continuación la zona del año 2000 para estudiar por qué la curva de rentabilidad no es capaz de generar rentabilidad, aunque tampoco se pierda dinero durante dicho periodo bajista. Al ampliarla, lo primero que descubrimos es que buena parte de las pérdidas son debidas a que el sistema se pone corto demasiadas veces seguidas, justo poco después de salir con pérdidas. Aquí vemos que esto también ocurre cuando nos ponemos largos. Una solución a esto pasaría por cambiar la manera de posicionarnos largos y cortos. En lugar de ponernos largos cuando el máximo de la barra estuviera por encima de la banda superior de Bollinger y cortos cuando el mínimo lo estuviera por debajo de la banda inferior, buscaríamos el cruce de los precios con la banda correspondiente. Por ejemplo, para entrar largos, exigiríamos que el máximo de la barra actual esté por encima de la banda superior de Bollinger en la barra actual y que en la barra anterior el máximo esté por debajo de la misma banda superior en dicha barra anterior. Comparando el indicador del sistema, las bandas de Bollinger, con las entradas del sistema, también observamos que cuando la banda superior de Bollinger tiene pendiente horizontal, el sistema lo hace mal. Esto además tiene sentido, pues unas bandas de Bollinger en horizontal reflejan el hecho de que no hay tendencia bien clara y definida, por lo que quizás resulte conveniente no entrar en el mercado hasta que éste vuelva a mostrar fuerza hacia uno u otro sentido. Esto también lo observamos de nuevo aquí, y también aquí. Y en el caso de las posiciones largas, vemos que la referencia debe ser la banda contraria siempre, que en este caso es la banda inferior de Bollinger. De alguna manera, puede decirse que si las bandas de Bollinger están en horizontal, los alcistas y los bajistas igualan sus fuerzas, entrando temporalmente el mercado en un lateral del que se puede salir en cualquier momento si nos fijamos. Pero aún hay más, porque si nos fijamos bien, cuando el mercado entra en tendencia, el sistema no la pilla nada mal. Sin embargo, y como es lógico esperar, dentro de dicha tendencia principal surgirán tendencias secundarias en sentido contrario, como bien vemos aquí, y también aquí. Por lo que quizás le saquemos más provecho a dicha tendencia si la dividiéramos en trozos más pequeños, o lo que es lo mismo, si saliésemos del mercado por trailing stop cuando se iniciase una microtendencia en la dirección opuesta a la tendencia principal, volviendo a entrar en cuanto la microtendencia finalizase y el mercado volviera a moverse como al principio. Es más, incluso de alguna manera que aún tendríamos que definir, podría usarse como trailing stop la banda de Bollinger que hemos usado para entrar, saliéndonos al tocarse esta. Veamos un ejemplo de esto último. Entraríamos largos aquí, tras cruzarse los precios obviamente con la banda superior de Bollinger.
Y tras haber estado de las barras un tiempo por encima de las bandas de Bollinger, saldríamos aquí al tocarse la banda superior de Bollinger, que en su momento usamos para entrar largos. A continuación, entraríamos nuevamente largos aquí, al cruzarse los precios con la banda superior de Bollinger, saliendo por trailing stop aquí. Y nuevamente entraríamos largos aquí al cruzarse los precios con la banda superior de Bollinger, saliendo por trailing stop aquí. Como trailing stop, también podríamos haber sugerido otros tipos de trailing stops diferentes, sirviéndonos incluso un simple parabólico. Toda idea debe comprobarse antes de ser descartada, pero el hecho de que existan infinitas posibilidades como trailing stops y de que no nos podamos permitir el lujo de estudiar todas estas posibilidades nos impele a ser selectivos en muchas ocasiones. Siendo así, un criterio que podríamos haber seguido para descartar un parabólico como trailing stop en favor de unas bandas de Bollinger podría haber consistido en el hecho de que nuestro sistema ha sido diseñado basándonos en las bandas de Bollinger, no en un parabólico, indicador este que nada tiene que ver con las bandas de Bollinger. Por ello, cabe pensar que al ser tan diferentes ambos indicadores, uno de ambos indicadores interpretará a veces como tendencia lo que el otro no interpretará como tal, por lo que en ocasiones el parabólico generará señales contradictorias con las bandas de Bollinger y por consiguiente señales falsas de salida del mercado. No obstante, debe hacerse hincapié en que si no es problema comprobar todas las ideas que se nos vayan ocurriendo, y si además no hay necesidad de hacer una criba entre todas ellas, es conveniente que las comprobemos. Quizás nos parezca más lógico usar uno u otro indicador como trailing stop, pero al final la única lógica que impera en los mercados es la del propio mercado, que no siempre coincide con nuestra limitada lógica humana, la cual depende de nuestros limitados conocimientos, de nuestra limitada experiencia de la realidad y de nuestra limitada intuición. Como ya hemos mencionado, en caso de funcionar alguna de nuestras mejoras, nos quedaremos con la versión mejorada de nuestro sistema, en tanto que en caso contrario, nos quedaremos con la versión original. Y a continuación, pasaremos a la siguiente fase, el método de Monte Carlo. ¿Qué es el método de Monte Carlo y en qué consiste? Se trata de una prueba-procedimiento que arroja aún más luz sobre la cuestión acerca de qué podemos esperar de un sistema, especialmente a nivel de riesgo, estabilidad y robustez. El método de Monte Carlo, como el in-sample y out-of-sample test, se puede llevar a cabo de más de una manera, recomendándose su aplicación, si se puede, de más de una manera diferente. Dependiendo de lo exigentes que seamos, se considerará o no que un sistema ha superado con éxito esta prueba, Monte Carlo. Algunos autores, como el americano Robert Pardo, autor del libro considerado por muchos como la Biblia sobre la optimización y evaluación de sistemas de trading, no parecen darle importancia a esta fase o etapa en la creación y desarrollo de un sistema. Y en cierto modo tienen poderosas razones para pensar así, pues como el mismo Robert Pardo menciona, la prueba de fuego en todo el proceso de creación y desarrollo de un sistema es el in-sample y out-of-sample test. En contraste con este punto de vista, hay quien en cambio le confiere cierta importancia a esta fase, a Monte Carlo. Personalmente, y aunque coincido con Pardo en la importancia del in-sample y out-of-sample test, soy de la opinión de hacerle pasar a nuestros sistemas por el mayor número de pruebas posibles
que aporten valor a nuestra investigación. Después de todo, toda precaución es poca cuando se trata de los mercados. De ahí que nos decantemos también por incluir el método de Monte Carlo a nuestras pruebas de evaluación de un sistema. Con vistas a no perder la visión general de todo el proceso, y dado que esta fase del proceso requiere más bien un capítulo aparte, dejaremos para la segunda parte del curso la profundización en este tema. Pero lo que para nuestros intereses importa ahora es que nuestro sistema basado en bandas de Bollinger ha superado con éxito el test de Monte Carlo más sencillo, aunque no con toda la brillantez que uno hubiera deseado. Volveremos sobre este asunto en la segunda parte de este curso. Una vez superado con éxito el test de Monte Carlo y antes de incorporar el sistema a nuestra cartera, realizaremos un seguimiento del modelo en tiempo real, aunque sin dinero. Todo sistema de trading debería probarse en tiempo real y sin dinero durante un breve tiempo, cuya duración dependerá de la frecuencia de trading. El objetivo de este seguimiento es el de, en primer lugar, comprobar cómo lo haría el sistema en el mundo real, asegurándonos de que actúe igual que en nuestras pruebas teóricas. En segundo lugar, ello tiene como objetivo estudiar cómo responde nuestra plataforma cuando por falta de liquidez suficiente el mercado no nos ha ejecutado todos o ningún contrato, y analizar asimismo cómo puede afectar ello a nuestro backtesting, tanto a nivel de entradas y salidas como de slipaje. En tercer lugar, dicho seguimiento lo realizaremos para comprobar que no se nos ha pasado nada por alto en dicho backtesting, como por ejemplo que el backtesting no sea correcto por requerir datos tick a tick que no poseemos, obteniéndose en tiempo real diferencias con dichas señales en backtesting. Y finalmente, tal seguimiento servirá para hacerse una mejor idea del slipaje real, si es que nuestra plataforma de ejecución permite realizar un paper trading que nos dé feedback sobre los precios a los cuales se hubieran ejecutado nuestras órdenes con dinero real. En este punto, recordemos que el slipaje rinde cuenta del error promedio que solemos cometer a la hora de ejecutar las órdenes del sistema, a cuyo precio teórico es difícil que se ejecuten siempre. De ahí la importancia de asegurarnos de usar el slipaje correcto. Habiendo ya realizado un seguimiento del modelo en tiempo real durante un tiempo más que razonable, que generalmente suele ser de 1 o 2 meses y el sistema hace como mínimo unas 8 operaciones por mes aproximadamente, pasaremos a continuación a la penúltima etapa de todo el proceso, la incorporación a la cartera del modelo, asignándole un peso específico dentro de esta. Por ejemplo, por criterios de optimización de cartera, le asignaremos a nuestro sistema basado en las bandas de Bollinger 2 contratos, en tanto que al otro sistema que hay en cartera de los 2 únicos que tenemos, un solo contrato. Por tanto, y en este ejemplo, le habremos dado al sistema basado en las bandas de Bollinger un peso de 2/3 de la cartera, y al otro sistema un peso de 1/3. Aunque no es el objetivo de este curso explicar cómo optimizar una cartera, personalmente soy partidario de utilizar un procedimiento objetivo para elaborar la cartera que confiera menor peso a los sistemas de mayor riesgo, independientemente de que sean estos los de mayor rentabilidad o incluso los de mayor ratio rentabilidad-riesgo. La razón de ello es que todo sistema de trading, aunque sea el mejor del mundo, tendrá sus periodos más o menos fuertes de rachas de pérdidas o drawdowns,
aparte de poder dejar de funcionar para siempre en cualquier momento, aunque haya funcionado bien durante 100 años. Por ello, si por ejemplo se le confiriera más peso dentro de la cartera a los mejores sistemas que al mismo tiempo fueran los de mayor riesgo, correríamos el peligro de que un buen día se pusieran estos de acuerdo para entrar en drawdown o incluso dejar de funcionar para siempre, arrastrando la cartera a resultados negativos. En tales circunstancias, la curva de rentabilidad de la cartera sería menos robusta y estable, y por consiguiente sería menos suave y más volátil o variable. En cualquier caso, se deja a criterio del alumno la elección del método de asignación de pesos o de optimización de la cartera. Finalmente, y tras haber incorporado el modelo a la cartera con su pertinente peso, comenzaremos a gestionar con él. Pero aquí no acaba todo, porque durante la gestión debe realizarse un seguimiento continuo de todos los modelos de la cartera. La principal finalidad de dicho seguimiento es doble, pero de una parte nos aseguraremos de que el deslipaje considerado con dicho modelo en nuestras estadísticas no se quede corto, corrigiéndolo si hace falta, y de otra, seguiremos el sistema para que, en caso de que en algún momento deje de funcionar para siempre, lo saquemos a tiempo de la cartera, como explicaremos en la segunda parte del curso. Dicho seguimiento continuo de los modelos durante la gestión es también útil para sugerir posibles reoptimizaciones o modificaciones de un sistema, dado que al seguir un sistema, a menudo vemos mejor sus defectos y posibilidades de mejora. El seguimiento no hace falta realizarlo todos los días, pudiéndose realizar generalmente cada mes. No obstante, ello va a depender de los resultados de cada sistema y muy particularmente de lo rápido que se acerque a los peores resultados de todo el histórico. Por tanto, si podemos mirar con mayor frecuencia qué tal lo está haciendo el modelo, mucho mejor. Por supuesto, hacer un seguimiento no significa estar a todas horas mirando lo que hacen los sistemas. Es más, ni siquiera hace falta seguir el sistema en tiempo real, pues se puede hacer dicho seguimiento incluso cuando el mercado no está abierto. Pero el punto importante es que realicemos tal seguimiento. En lo que respecta al deslipaje, volvemos a insistir en que no importa que las estadísticas estemos considerando un valor mayor que el real, pues si en el mundo real ganamos más de lo que dicen las estadísticas, mejor que mejor. Pero cuando el deslipaje considerado se quede corto y perdamos más de lo que dicen las estadísticas, deberemos corregir su valor en nuestras estadísticas y a continuación comprobar si con dicho valor más realista el sistema sigue funcionando según las estadísticas. La cuestión acerca de cómo determinar el deslipaje, así como la de cuándo sacar un sistema de la cartera por considerar que ha podido dejar de funcionar, será contestada en la segunda parte de este curso. Lo importante ahora de nuevo es que fijemos ideas teniendo una visión general de todo el proceso. Hasta aquí hemos visto todo el proceso de creación y desarrollo de un sistema de trading. Ha llegado la hora, antes de que demos por concluida la primera parte de este curso, de que profundicemos en el significado de los parámetros estadísticos más importantes de un sistema. Estos son usados para valorar los resultados de un sistema y por consiguiente su estadística teórica y real. ¿Pero comprendemos realmente dichos parámetros? ¿Sabemos valorar correctamente los resultados estadísticos de un sistema? ¿Cuándo se considera bueno el valor de uno de tales parámetros estadísticos? A lo largo de esta última sección daremos respuesta a todas nuestras preguntas y posiblemente se lleve una pequeña sorpresa.
la ciencia avanza formulando las preguntas adecuadas, de modo que hagamos nosotros lo mismo. Imaginemos que un buen día conoce usted a alguien que pretende venderle un sistema con las siguientes características. Su rentabilidad anual media es de 67.378,40 euros, o lo que es lo mismo, más de 10 millones de pesetas de las de antes en promedio cada año. Ahí es nada. Su esperanza matemática es positiva, o lo que es lo mismo, su ganancia media por operación es positiva y es de 870,3 euros. Su ratio profit-loss vale 2,5 y su fiabilidad es de 40,6%. El sistema, sin embargo, se lo venden a 1.000 euros, pero le dan la oportunidad de pagarlos en cómodos plazos de 100 euros mensuales todos los meses. En la tranquilidad de su hogar, usted comienza a hacer sus cábalas. Si en promedio el sistema gana casi 70.000 euros anuales, ello significa que también en promedio el sistema le generará unos beneficios mensuales de unos 5.600 euros. Cierto, eso es solo en promedio, y habrá meses positivos y meses negativos, meses en los que se gana más de 5.600 euros y meses en los que se gane bastante menos. Pero usted piensa que por mucho que oscilen los resultados mensuales, precisamente por hacerlo en torno a 5.600 euros de beneficio, usted no tendrá problemas en pagar los 1.000 euros a plazos directamente del dinero que gane con el sistema. Pero aún le queda una pequeña duda, y es que usted, que sabe más bien poco de sistemas, no tiene claro si el resto de números estadísticos que le han dado son buenos o no. La fiabilidad, usted que no sabe nada de sistemas, le parece demasiado baja. Y en cuanto al ratio profit-loss, por ejemplo, ni siquiera sabe si 2,5 es un buen valor. De modo que ante estas últimas dudas que le asaltan, decide preguntar a un amigo suyo que sabe bastante de sistemas por lo mucho que ha leído al respecto. Él reconoce que le faltan datos, pero así y todo, quiere saber dónde hay que firmar, porque no le falta razón en que la rentabilidad anual media es extraordinaria. La ganancia media por operación o esperanza matemática, sin lugar a dudas también. El ratio profit-loss no está nada mal, y en cuanto a la fiabilidad, aunque es baja, dado que le han dicho que es un sistema tendencial, realmente posee una fiabilidad razonable, pues en un sistema tendencial es normal que sea de entre un 20 y un 60%. Su amigo no se ha equivocado en nada. Todos esos números son realmente buenos para un sistema. Es más, incluso a usted le han acabado demostrando que todos esos números son reales. Por lo que ahora yo a usted le pregunto lo siguiente. ¿Sería tan estúpido desaprovechar esta oportunidad que se le está ofreciendo y que el destino no le ofrece a uno todos los días? Después de escuchar todo esto, estoy convencido de que usted no desaprovecharía esta oportunidad, por lo que finalmente compraría el sistema antes de que finalizase la oferta especial que le están realizando. ¿Quiere saber cómo es el sistema que ha comprado? Porque está a punto de saberlo. Esta es la curva de rentabilidad del sistema que usted acaba de comprar y que acabamos de ver que tiene tan buenos parámetros estadísticos. ¿Le gusta? En 10 años, el sistema solo fue capaz de generar rentabilidad en tan solo 4 años, llegando incluso a perder 4 años seguidos, desde el 2003 al 2006,
y perdiendo en uno de estos años, el 2003, la de Dios, 60.211,50 euros. Viendo la gráfica de resultados y la tabla de resultados anuales, se observa que el sistema, la razón por la cual tiene una rentabilidad anual media de casi 70.000 euros, es simplemente por una casualidad estadística que difícilmente se volverá a repetir en la historia y que fuera responsable de que en el 2002 se obtuvieran unos resultados extraordinarios de 706.065 euros. Y si no hubiera sido por este accidente estadístico, los números del sistema no serían ninguno de ellos bueno, ni individualmente ni en conjunto. Y sí, en promedio, usted hubiera ganado unos 5.600 euros mensuales. Pero mensualmente los resultados oscilarían en torno a esos 5.600 euros de un modo muy diferente al que usted imaginó. Y para colmo, desde el 2002 el sistema no levanta cabeza, aunque haya 2 años en medio, como el 2007 y 2008, en los que usted hubiera obtenido beneficios. ¿Le sigue gustando el sistema que ha comprado? ¿Cómo es posible que una porquería de sistema pueda tener buenos datos estadísticos, como por ejemplo su ratio profit-loss o incluso su esperanza matemática? Estas son las preguntas correctas para que la ciencia avance, y no las que todos nos hemos preguntado al principio de dedicarnos al mundo de los algoritmos matemáticos de trading.